Buenos días, good morning, bon día, goedemorgen, Bonjour. bonjour. Me pidieron que dirigiera unas palabras para demostrar también la diversidad de idiomas que dominamos aquí en esta hermosa isla, dándoles automáticamente una bienvenida a todos los invitados especiales que nos visitan hoy para este momento tan importante, para este momento tan histórico. Le quiero dar la bienvenida a todos nuestros huéspedes, a todos los visitantes y recordarles que aparte del trabajo, tenemos una hermosa isla que también pueden disfrutar, visitando nuestras playas y disfrutando también de la cordialidad de todos los arubianos acá en la isla. Creo que después de tantos discursos elocuentes presentados esta mañana por los distinguidos invitados, colegas ministros, que voy a ser muy corto en la presentación esta mañana, porque dejé el discurso de 1 hora y media en la casa, ¿sí?, para dar un discurso más corto. Pero es importante resaltar la relación entre los dos países que hoy hacen este proyecto una realidad. Muchas veces lo he dicho en frente de mi amigo también el cónsul general acá en Aruba, que la relación entre los dos países, Aruba y Venezuela, vienen siendo relaciones ya históricas, relaciones familiares que se disfrutan entre los dos países, relaciones económicas, turísticas, aeronáuticas, diferentes tipos de relaciones donde por años estuvimos trabajando en mejorar y engrandecer y estrechar esos lazos entre los dos países. Y hoy día podemos decir que damos un paso más a ese enlace que existe entre Aruba y la República Bolivariana de Venezuela, que viene siendo la reapertura de refinería de Aruba. Y para recordar un ratico, en el 2012, si ustedes ven el lugar donde nosotros hoy estamos reunidos, estamos presentando la reapertura, esa puerta que ven ahí, el gate número 1, se cerró. Y en ese momento, muchos trabajadores, entonces, que tenían una entrada, que tenían una estabilidad financiera, que tenían su trabajo, se le fue cerrando una esperanza de un día volver a ver estas puertas del main gate, del gate número 1, abrirse. En ese momento había una tensión, había una decepción, había momentos de tristezas, porque todos los trabajadores vieron que su futuro va a ser inestable y va a ser inseguro. Con perseverancia, con dedicación, con buen pensamiento, nuestro gran amigo, colega, señor Mike de Mesa, aceptó el reto de iniciar un proceso para que hoy estemos todos aquí sentados, sonrientes, contentos, alegres, para ver dentro de un rato literalmente que esta puerta, gate número 1, se va a abrir otra vez para todos los trabajadores de nuestra isla. Con la dedicación entre los dos partners, Aruba, Venezuela, SEDCO, Refinería de Aruba, conjuntamente con Valero, se fueron dedicando un equipo de profesionales entre las dos instituciones para hoy poder llamarles de bienvenida y darles un cordial saludo a todos los que nos visitan en este momento tan histórico. Pero esto no ha sido posible automáticamente sin esa relación tan buena que existe, esa relación natural, automática que existe geográficamente entre Aruba y Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Y para introducir al próximo orador, creo que
no es mejor introducción demostrar una vez más que esa relación hoy día se fortalece. Hoy día lo reforzamos y les damos la bienvenida, en este caso, al gobierno bolivariano de Venezuela, representado por el señor Longo, a nuestro país, y también la reapertura del CETCO, dirigido por el señor Nelson, y también, naturalmente, el gerente general acá en Aruba. Muchas gracias, bienvenido. Por favor, señor Longo, le invito a tomar el escenario para unas palabras para nuestro pueblo de Aruba. Muchas gracias.